Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 11 de julio de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos con la revisión de mercado del día de hoy, comenzando por comentar la publicación del IPC del mes de junio de Estados Unidos, que arroja muy buenas noticias para el mercado norteamericano y en general para los mercados mundiales. El IPC en su medición anual, que se esperaba creciera un 3.1%, crece solamente un 3%. El IPC en su medición mensual, esto es en la medición total de la canasta, muestra un decrecimiento del 0.1% en circunstancias de que el mercado esperaba una expansión de esta cifra del 0.1%. Y en su medición subyacente, esto es extrayendo del cálculo a las partidas más volátiles, el IPC anualizado crece un 3.3% por debajo del 3.4% que el mercado esperaba, y el IPC en su medición subyacente también mensual crece solamente un 0.1% por debajo del 0.2% que el mercado esperaba. En resumen, las cuatro mediciones de IPC, mensual y anual, subyacente y total, marcan por debajo de las estimaciones del mercado, siendo, como decíamos, esta una excelente noticia para los mercados alrededor del mundo y para la economía norteamericana, dado que nos situamos en un contexto de tasa de política monetaria en Estados Unidos la más alta de los últimos 23 años, con una Reserva Federal en general comentando que si bien la inflación ha tenido avances respecto a la convergencia del crecimiento de los precios a la meta del Banco Central norteamericano del 2%, se necesitaban aún más cifras que confirmaran este camino finalmente de los precios, como decíamos, a la convergencia a la meta de la Fed. Esta cifra que acabamos de comentar, el IPC mensual del mes de junio, se alinea con el discurso de la Reserva Federal, recordando también que esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció frente al Congreso, frente al Senado y a la Cámara de Representantes, donde, entre otras cosas, comentó que también el mercado laboral estadounidense ha sufrido un enfriamiento bastante significativo. Recordemos que el mandato de la Reserva Federal es dual, es la estabilidad de los precios, es decir, la inflación y la estabilidad del mercado laboral, y que no se necesita una inflación por debajo del 2% antes de empezar a recortar la tasa de política monetaria. La cifra que acabamos de comentar, por supuesto, se ajusta a eso, dado que el IPC anual está en el 3%, aún por sobre la meta del 2% de la Reserva Federal. Las declaraciones de Jerome Powell, junto con esta cifra, el mercado lo interpreta como una preparación para comenzar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, factor clave en el escenario base de nuestra estrategia de inversión para Estados Unidos, dado que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria disminuirá, por supuesto, las tasas de interés de todo tipo en Estados Unidos, haciendo que el dinero sea más barato, que finalmente haya un mayor circulante en la economía, una mayor actividad económica, que eso mejore, por supuesto, los márgenes de la empresa, que el financiamiento de nuevos proyectos también tienda a caer el costo del mismo, y que por ende todo esto se vea reflejado finalmente en un flujo natural y en un upside en los índices accionarios y de renta fija norteamericanos. Analizamos esta noticia desde el punto de vista de argumento de inversión básicamente en tres variables. El primero en la renta variable norteamericana, donde por ejemplo si vemos S&P 500 mantiene un retorno durante el año del 17.64%. Sin embargo, solo el 24% de las acciones de S&P 500 han superado al índice durante este año, y si S&P 500 se mide por igual ponderación, es decir, todas las acciones ponderan lo mismo dentro del índice, si esa fuese la medida, solamente llegamos a un alza del 4% durante este año. Es decir, el alza de S&P 500 se debe principalmente a las acciones tecnológicas. Lo que, dicho de otra manera, aún el grueso de las acciones todavía no descuenta el factor positivo de un ciclo de recorte de tasa de política monetaria. Si nos vamos a la renta fija, la tasa del bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos, vemos que el año comenzó en el 3.86%, recordando siempre que la relación es inversa, es decir, a medida que la tasa de descuento del bono del tesoro de Estados Unidos de año sube, arrastra al alza las tasas de mercado y el valor de los bonos tiende a caer, es decir, caídas en la tasa de política monetaria es un mayor valor en el valor de mercado del bono. Lo que hemos tenido desde comienzo de 2024 fue una alza bastante sostenida hasta prácticamente comienzos de abril, donde la tasa del bono subió del 3.86 al 4.75% y desde ahí caídas hasta el 4.2% actual. Es decir, si bien se produce un quiebre de la tendencia alcista de la tasa y actualmente está tratando de perforar con confirmación el 4.2%, aún queda mucho espacio de caída para la tasa del bono del tesoro de
Estados Unidos a 10 años, lo que refleja finalmente una gran oportunidad de inversión en renta fija norteamericana. Y por último, el dólar index, dólar en el mundo, que cae hoy día fuerte un 0.64%, sin embargo durante el año acumula una alza del 3% y aún no logra perforar con fuerza la tendencia alcista que mantiene básicamente durante todo 2024. Es decir, el positivo efecto del ciclo de recorte de tasa de política monetaria aún no está descontado en los activos norteamericanos, ergo hay interesantes opciones de inversión en ese sentido. Instrumentos para ejecutar estas opciones de inversión a través de Upside Capital, primero mediante Itaú AGF, fondos bastante interesantes, fondos mutuos locales, por ejemplo, desde lo más conservador, fondo cash dólar, money market en dólares con retorno del 2.37% en lo que va del año. Luego si nos vamos a renta fija extranjera, dos fondos, Itaú Income, fondo espejo de PIMCO Income, un retorno acumulado del 2.4% en 2024 y renta dinámica global con retorno del 3.25% en lo que va del año, fondo en pesos que invierte en renta fija extranjera con cobertura de tipo de cambio. Por la parte de renta variable, dos fondos recomendados, Top USA, fondo accionario de Estados Unidos con retorno del 21.13%, por supuesto expuesto a riesgo de tipo de cambio, y también Global Brands, fondo espejo de Morgan Stanley Global Brands con retorno del 6.57% en lo que va del año. También por parte de Itaú Corredores de Bolsa, acceso a Pershing, plataforma extranjera mediante la cual nuestros clientes pueden acceder directamente a invertir en fondos mutuos extranjeros denominados por supuesto en dólares con distintas estrategias de inversión. Y mediante Principal AGF, plataforma Allfunds, también plataforma extranjera de inversión con una amplia gama de instrumentos de inversión para ejercer estas estrategias. Por último también comentamos dólar peso, que ayer cayó bastante fuerte en el mercado, aproximadamente 21 pesos, cerrando en 912. Hoy cotiza en 908, aunque marcando mínimos durante el día en 902, mostrando una pequeña corrección a los 908 actuales. La caída del dólar que acumula desde los últimos días del mes de junio hasta hoy una caída del 5.51% de aproximadamente 52 pesos, se justifica básicamente por tres factores. El primero es el alza que ha mostrado el cobre durante el último mes del 1.18%. La relación es inversa con el dólar peso, de manera que tenemos el primer fundamento de por qué el dólar tiende a caer. Punto número 2, las expectativas alcistas de inflación en Chile hacen que la tasa de política monetaria se mantenga más alta de lo que el mercado esperaba y por ende el peso chileno se fortalece frente al dólar, es decir, el dólar tiende a caer. Y punto número 3, esta preparación junto con datos macroeconómicos también como la inflación del día de hoy lo reafirma por parte de la FED para el ciclo de recorte de tasas, el comienzo del mismo, también debilita al dólar en el mundo y por supuesto debilita al dólar peso. De hecho, la posibilidad de que la FED rebaje la tasa de política monetaria en el mes de septiembre sube a un 81.3% de probabilidades desde el 69.7% que marcaba ayer y el 46.8% que marcaba hace un mes. Dólar peso entonces sí mantiene esta presión bajista, los próximos objetivos están en 900 pesos y de superarse en 894 la próxima resistencia. Ayer fue un buen día para las tres principales plazas bursátiles de Estados Unidos. Dow Jones ganó un 1.09%, S&P 500 un 1.02% y Nasdaq un 1.18%. Hoy en Asia la jornada fue positiva con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.94%, el Hansen de Hong Kong subiendo fuerte un 2.06% y el índice de Shanghai subiendo un 1.06%. En Europa reciben con buen ánimo las cifras inflacionarias de Estados Unidos. DAX alemán avanza un 0.71, IBEX 35 un 0.95 y Eurostock 600 un 0.64. Y Estados Unidos solamente Dow Jones avanza hoy día un 0.2%, S&P 500 corrige un 0.37 y Nasdaq cae un 0.96%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente día. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.